antes que nada, para igualmente empezar con esto, soy Gerardo Aiza, estoy en la parte de Enterprise Customer Success Management. Prácticamente la labor es comercial, trabajo con las empresas en cuanto a nuevos negocios con la plataforma. Y nos acompaña el día de hoy Abril Macías, ella es Account Manager, precisamente también en el equipo, para los que ya la conocen, bueno, esta será una de las muchas veces que ya escucharon su presentación, y si no, ella igual pues está con el contacto directo con nuestros clientes y demás. Pues, bienvenida, Abril, nos da mucho gusto que estés con nosotros y adelante entonces con la presentación del día de hoy. Excelente, Gerardo, muchas gracias. En efecto, ya algunos somos caras conocidas por acá. En el Viernes Monday vamos a tocar el día de hoy temas en relación a la colaboración, a la transparencia y cómo llevarlas al equipo, cómo integrar al equipo a estos conceptos de los que se habla mucho en cultura organizacional y demás, pero a veces no son tan tangibles, se quedan más como un concepto. Entonces, la idea del día de hoy es bajarlo a lo práctico y llevarlo a ustedes para que ustedes puedan aplicar estos consejos, estas mejores prácticas con sus equipos si es que ya utilizan Monday. Si no lo utilizan, pues van a poder evaluar una de las maneras en las que se propone que suceda. Y bueno, recuerden que cualquier duda que vaya surgiendo a lo largo de la sesión la pueden ir dejando en el chat, pueden abrir su micrófono también. De todas maneras, Gerardo nos va a estar apoyando con las preguntas en el chat. Al final vamos a tener un momento para esto. Y de todas formas, bueno, quedamos a sus órdenes al final de la sesión por correo electrónico, por teléfono para atender dudas en específico. Entonces, pues si no hay más, empezamos. Yo nada más les voy a compartir mi pantalla. Confírmenme, por favor, si la pueden ver. Oh, cualquiera de los anfitriones que ande por acá me puede dar permisos de compartir, por favor. Ok, Listo, ok. excelente. Ok, perfecto. Nada más ayúdenme, por favor. Se puede ver mi pantalla. Estamos en Monday en un tablero que se llama Proyectos. Se ve súper bien. Sí, Ok, se ve. excelente. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, vamos a estar revisando el día de hoy un tablero que para muchos ya puede ser común. La verdad es que utilizamos esta plantilla demasiado. En donde podemos encontrar diferentes columnas en relación a un proyecto. Este es un proyecto genérico y tenemos varias fases dentro de este proyecto que nos van a ayudar a administrar el trabajo, ¿no? Que se tiene que hacer entre los equipos, eh, administrar también los tiempos y también asignar a los responsables. Entonces tenemos en un inicio la planificación, ejecución y lanzamiento de este proyecto, al final, pues el cierre, ¿no? Cada una de estas fases tiene diferentes actividades, a los responsables pues se les dio a cada persona una fase diferente y de todas maneras todos conviven en un mismo ambiente, que es lo que estamos buscando, ¿no? Tener conciencia de qué es lo que hace cada miembro de nuestro equipo dentro de los tableros o dentro de proyectos en específico para, en primer lugar, conocer de qué manera afecta nuestro trabajo al equipo completo y en un segundo término, para poder también administrar mejor los esfuerzos y la manera en la que nosotros asignamos responsables, asignamos horas y hacer esto de una manera más efectiva, ¿no? Evitando, pues, a lo mejor errores humanos o sobrecarga o actividades que se dupliquen, todos estos temas que suelen pasar dentro de las organizaciones cuando se llevan actividades o se tienen juntas y llegamos a ciertos acuerdos, pero no se toma la iniciativa de asignarlos y de delimitar tiempos, entonces con esto lo estamos intentando pasar a un lado práctico y donde cada quien esté al tanto de lo que tiene que hacer. Una de las primeras recomendaciones que nosotros hacemos y que Monday lo utiliza, de hecho nosotros lo aprendimos como ejemplo de Monday, es tener en cada proyecto o en cada tablero
un primer grupo. Recuerden que los grupos son estos bloques de ítems separados por colores. Nosotros le damos la connotación que sea necesaria o que nosotros prefiramos. Monday, pues por lo general lo utiliza de esta forma. Generamos un primer grupo para aspectos generales. Las demás columnas, pues bueno, quedan prácticamente sin utilizar, pero llevamos la comunicación del equipo en aspectos generales en la parte de hasta arriba. Entonces, es una práctica que la verdad hemos visto que funciona bastante bien. Tenemos grupos generales donde abarcamos tópicos de cualquier tema, reuniones, si hay que llevar alguna minuta o algo por el estilo en relación a estos proyectos, lo podemos hacer aquí. Pendientes también que no tengan precisamente una actividad asignada, como lo podemos ver, porque recordemos que cada ítem tiene una ventana de colaboración completamente individual para cada tarea, pero a veces hay cosas que el contexto es bastante más amplio, ¿no? Entonces, destinamos un espacio para llevar a cabo esta colaboración y tenemos algunos ejemplos, como podemos ver aquí. Yo hice un comentario hace un momento más. Vamos a integrar este tablero con Slack, que es algo que podemos revisar en otro viernes de Monday. Vamos a agregar los canales relevantes, mencionamos a todo el equipo, recordemos que podemos taguear a los miembros por equipo, perdón, a los miembros de nuestro equipo de manera individual, pero también podemos asignarlos a todos o mencionarlos a todos para, pues, no escribir todos los nombres o evitar que se nos vaya alguno por las prisas de estar comunicando información, etcétera. O lo que pasa a veces cuando olvidamos responder a todos en el correo electrónico y el resto del equipo quedó sin enterarse de algo que está sucediendo que era importante. Entonces, con esto nos ahorramos ese pequeñísimo error. Podemos ver incluso quiénes han visualizado este mensaje y bueno, al final pues estamos viendo sus respuestas, ¿no? Hacemos diferentes menciones, tal cual como sucede en redes sociales, para no perdernos de estos seguimientos. De igual forma, pues tenemos también algunos recordatorios que nos pueden ayudar a estar al tanto o on top de algunos de estos comentarios de actualizaciones, donde si no tenemos oportunidad de regresar o más bien de agregar en este momento el contenido que se nos está pidiendo, podemos establecer un recordatorio que nos diga, ok, yo sé que dentro de una hora a lo mejor voy a tener un break. Ahí en este momento tengo tiempo de contestar este comentario en específico porque en ese momento estoy en una llamada. Algo por el estilo. Está genial esto, sobre todo igual cuando hay recordatorios que muchas veces se nos pueden ir, pues obviamente programando durante el día, pero otra de las cosas que gracias igual por presentarnos esta parte de colaboración, Abril, es que muchas veces como usuarios en la plataforma nos preguntamos cuáles son estas maneras en las que yo puedo ahorrarme este correo con mi equipo, cómo me puedo ahorrar el WhatsApp con tal persona. En monday.com tenemos siempre a nuestra disposición la comunicación en contexto. Esto quiere decir que cada uno de nuestras actividades o elementos que nosotros vayamos trabajando a nivel tablero no termina ahí, no termina solo en la columna, no termina solo en cambiar el estatus, sino que toda la conversación que necesitemos llevar, precisamente aquí Abril nos está mostrando este espacio, que es posiblemente una también de las partes medulares de la plataforma. Al mismo tiempo, cuando nosotros podemos ya entrar aquí, tenemos una de las partes más novedosas del lado izquierdo. Antes esta vista no estaba, esta como vista general que Monday le llama carta del ítem o item card en inglés. Y aquí nosotros podemos, por ejemplo, interactuar, o sea, la misma información que aparece en el tablero a manera de renglón con sus columnas, tenemos aquí del lado izquierdo estas dos interacciones. Entonces, una vez que nosotros terminamos y de, por ejemplo, tener nuestras columnas y demás, nuestro día a día lo podemos llevar en este lugar que estamos ahorita. Entonces, como parte de la colaboración que precisamente se lleva a cabo en este espacio, tenemos también la facilidad de ir cambiando. O sea, si yo, por ejemplo, necesito bajar a la actividad 2 del lado izquierdo, puedo tener una flecha que me indica, oye, pues bueno, ¿sabes qué? Cambio a la siguiente tarea y menciono a fulanito de tal, que bueno, le toca hacer esta cuestión, que ahorita, por ejemplo, nos aparece la tarea terminada,
pero este es uno de los espacios donde nos ahorramos el correo, nos ahorramos estar buceando, por ejemplo, para encontrar esa conversación donde tal persona nos mandó tal documento. Aquí es donde sucede este espacio que precisamente nos ayuda a hacernos la vida más fácil. Al final del día, el que podamos colaborar en los medios informales que conocemos, pues precisamente el poder unificar la comunicación es donde nosotros aquí podemos establecer este punto. Y de todas formas, también si no queremos estar recibiendo tanta notificación por correo electrónico de Monday, que eso igual es una de las preguntas más frecuentes, ¿no, Abril? Oye, si ya recibo estas notificaciones de escritorio, ya sé cuando alguien me notifica de que colaboró en este espacio, pues tampoco quiero que Monday me esté avisando todo el tiempo por correo. Entonces, también aprovechando que estamos en esta sección de colaboración, en nuestro perfil podemos nosotros justamente dejar claro cómo queremos que Monday nos notifique de la información que está sucediendo en nuestros tableros. Entonces tenemos este apartado, cada quien tiene su sección de notificaciones y aquí nosotros, por ejemplo, en el apartado, precisamente esto es otra de las actualizaciones que hace Monday, simplificando el cómo podemos nosotros ahora sí, hacernos la vida más fácil en cuanto a las notificaciones que nos llegan de Monday. Entonces, si ya tenemos habilitadas las notificaciones de escritorio o ya tenemos descargada la aplicación en nuestros teléfonos, por ejemplo, pues ya no necesitaríamos que nos notifique siempre de esta manera por correo. Entonces, ahí mismo lo podemos hacer. Y bueno, igualmente, adelante, Abril, este fue nada más un pequeño paréntesis de lo que veníamos viendo contigo. Gracias. No, hombre, a ti muchas gracias. Exactamente, la verdad es que qué bueno que hiciste, bueno, tocaste base en relación a las notificaciones, es algo que nos preguntan mucho también, así como de que ya estoy hasta acá, pero de que mi bandeja de entrada esté llena de correos de Monday, y es así como, bueno, a lo mejor selecciona solamente donde te están tallando a ti para que lo tengas como un backup o que si sabes que vas a estar pendiente de tu correo ese día, pues a lo mejor cambies este canal de notificación para ya durarte cierto tiempo. Entonces, esa es una ventaja para mantenernos al tanto, pero muchas veces también tantas notificaciones y tantos recordatorios a veces nos llevan a no hacer nada, ¿no? Entonces, sí, podemos jugar con esto un poco. Y tocando el punto también que comentaste brevemente en relación a documentos, que también es un tema sensible dentro de los equipos de trabajo, porque pues mira, cuando no usamos Monday, entonces usamos Excel generalmente, o spreadsheets en general, en Google, en Outlook, etcétera. Entonces, algo que sucede con estos documentos, o le sucede a muchas personas que no utilizan herramientas colaborativas, es que las versiones de los documentos, pues cada quien tiene una diferente. Quién tiene, bueno, quién sabe, o alguien tiene un cotizador que es buenísimo y no lo quiere pasar, entonces pues como que tú te tienes que quedar con tu tabla que no está tan padre. Pues prácticamente estas prácticas son las que evitamos y mejor ponemos la información al alcance del equipo para que puedan utilizarla, para que puedan estar pues colaborando con estos documentos que también son importantes. Y en este tema llega la casilla de información. Cuando nosotros hablamos de archivos, generalmente lo platicamos en una columna dentro del tablero que tenga archivos. Pero poco se habla de las casillas de información y me parece que son sumamente importantes al momento de querer hacer algo un poco más oficial o cuando nosotros tenemos esta práctica de ir a nuestra carpeta, en nuestra computadora, ordenador y buscar ciertos acumulados de archivos que tienen un orden. También podemos llevarlo de esta manera. Tenemos estas casillas donde podemos dar ciertas connotaciones, ciertos contextos a la información que está aquí. Tenemos oportunidad de revisar las últimas actualizaciones, notas. Entonces podemos asegurarnos de que las versiones que encontremos en esta sección van a ser las últimas versiones o los documentos autorizados para el uso del equipo. De igual manera, digo, nosotros fomentamos colaboración y transparencia, pero no precisamente vamos a querer que todo el mundo vea todo. Hay información sensible que debe pertenecer a ciertos equipos. Y por esa parte, pues también contamos con la posibilidad de hacer un poco más privada esta información a nuestro alcance a ciertos miembros del equipo. De esta manera también podemos dar estos permisos, ¿no? Aquí en el pequeño engrane podemos ver que
Solo propietarios de este tablero pueden acceder a esta información. En este caso son cotizaciones, información sensible, no lo sé. Y más abajo, folletos, brochures, pues bueno, esto es algo que queremos poner a la disposición de todos para compartir. Entonces, sí, aparte de nuestras columnas de archivo que son súper útiles porque las tenemos a plena vista, bueno, aquí no tenemos una, pero quienes utilizan Monday saben que tenemos columnas de archivos para eh, pues, dar a cada elemento los archivos que les sean pertinentes y para contextos generales y compartirlo, pues a lo mejor en un aspecto del proyecto completo o de la operación o flujo de trabajo completo, perdón, pues tenemos estas casillas. La verdad me parece que poco se utilizan y se platica de ellas y me parecen que son bastante útiles. Complementando igual, Abril, y bajándolo también al día a día, ¿cuántas veces nos pasa que estamos como, oye, ¿quién me mandó este documento? O ya estoy en esta parte del proceso y necesito que tal persona me mande su parte o me mande el documento que necesito basarme para hacer tal solicitud. Precisamente ese es un caso de uso para ese tipo de cuestiones en nuestro día a día, ¿no? Entonces, el poder reducir la persecución, ¿no? Que muchas veces así nos la pasamos todo el día y luego nos pasa que decimos, no, es que no pude avanzar porque la persona que le correspondía a tal cosa no me mandó su parte del documento. Entonces, ahí mismo podemos precisamente, a diferencia de la columna de archivos, ahí en la casilla de información donde nos mostraste, pues podemos bajarle a esa persecución y tener esos documentos a la mano y también, como bien lo dices, ¿no? Tener versiones, porque sí los documentos pueden ir cambiando y podemos tener nuestras versiones más actualizadas. Y a mí me gustaría abrir preguntarte, eh, todo esto que estamos viendo aquí en la parte de colaboración se queda guardado, ¿no? O sea, tenemos como una parte donde se ve el historial o la actividad de esos elementos. Sí, claro. Bueno, las actualizaciones se quedan todo el tiempo que nosotros deseemos, solamente son editables por su creador. Y por otro lado, tenemos oportunidad de revisar la actividad en todo el elemento, como tú comentas, el registro de actividad. Aquí ustedes pueden ver cuándo se creó primero el grupo, después la automatización que me asignó como propietaria del elemento una vez que se creó y todos los cambios posteriores que han sucedido. Entonces, cuando nosotros tenemos una gran interacción dentro de estos tableros o elementos, pues queremos a lo mejor estar al pendientes de ciertos cambios en columnas de estado o ajustes en fechas y demás, y esto nos permite tener un poco más de visibilidad sobre estos cambios que pueden ser importantes o que pueden marcar la diferencia en un antes y después de la operación. Lo encontramos aquí y de igual manera cada elemento tiene su propio registro y también, como comentabas, en el tablero completo, ¿no? Lejos de irnos por actividad, vamos tablero completo y obviamente con las posibilidades de hacer filtros, ¿no? Si esto quiere ser en relación a un miembro del equipo o a una columna, un momento en la semana o en la operación que ciertos eventos se hayan dado. Entonces, estos filtros los tenemos a la mano y con posibilidad de exportarlos también si fuera el caso de que los necesitamos en un reporte. Las posibilidades son infinitas. Muchas gracias. Yo aquí igual aprovecho para hacer un pequeño espacio a la pregunta de Juana que nos hace llegar. ¿Qué diferencia hay entre la columna de archivos y la casilla de información? Muy buena pregunta, Juana. Muchas gracias por realizarla y por hacérnosla llegar. Ahí, con mucho gusto, Abril, si quieres, te cedo o con mucho gusto igual la respondo, como me digas. Claro, pues bueno, yo creo que podemos apoyarnos del contexto que tengamos los dos. En un inicio, como les comentaba hace un momento, la columna de archivo nos permite tener pues los archivos en la primera vista que nosotros tenemos dentro de la computadora, perdón, dentro de la pantalla. Nosotros haremos un tablero y la columna de archivo nos va a mostrar el tablero en una primera instancia, ¿no? Entonces, es más sencillo de identificar, las vistas previas son más sencillas de acceder también, entonces es por cuestiones de práctica en el que la información se encuentra más a la mano. ¿En qué casos recomendaría el uso de una casilla de información?
cuando tengamos pues a lo mejor un acumulado de documentos que requieran de llevar especificaciones, por ejemplo, dentro de las notas, también si necesitamos tener en cuenta las últimas actualizaciones, digamos que tenemos que actualizar un reporte cada mes, entonces por este lado es más fácil de visualizar. Realmente es lo mismo, es un depositorio de información, depende cómo es más sencillo para ustedes trabajarla y encontrarlo. En el caso de las casillas de información, me parece que podemos dar un poquito más de contexto eh, a cierto número de archivos, cosa contraria a la columna, pues es que ahí está, ¿no? Nosotros podemos a lo mejor agregar una descripción a la columna, pero en todo caso lo tenemos aquí y a lo mejor pierde un poco de contexto si no estamos tan familiarizados con el tablero en sí. No sé si tú quisieras agregar algo más, Gerardo. Sí, precisamente escuchaba al inicio de tu respuesta una de las palabras clave que precisamente apelan a la pregunta de Juana, que es, por ejemplo, las vistas como tal, esta palabrita clave, las vistas en Monday son parte fundamental de cómo nosotros queremos ver la información. Entonces, prácticamente el enfoque que yo acostumbro para poder establecer estas diferencias es qué más se acomoda a mí, porque es una plataforma flexible, es una plataforma que habla el lenguaje que yo quiero en mi empresa, ¿no? O en mi equipo o en mi organización. Entonces, por ejemplo, Juana, yo te invitaría a plantearte la idea de qué es lo que mejor te funciona, ¿no? Entonces, si a ti, por ejemplo, te funciona, oye, ¿sabes qué? A mí me funciona que en mi proceso me funciona ver el archivo ahí mismo. Ah, ok, pues esa sería la principal diferencia para ti en su caso contrario con la casilla de información. Sí podemos dar ejemplos y demás, pero creo que esa palabra o esa frase, preguntarnos qué se nos es más práctico, creo que nos ayuda a encontrar esas diferencias. A mí en lo particular me gusta también compartir que existen diferentes maneras de llegar al mismo resultado. Entonces, si nosotros queremos tener diferentes vistas, por ejemplo, tenemos la vista en la columna del archivo, tenemos esta que nos está mostrando Abril precisamente ahora, y tenemos también las casillas de información que nos ayudan a precisamente tener la información más a manera de lista o si nosotros queremos tener como un mayor orden al momento de estar trabajando con ciertos documentos que tienen un orden en específico. Entonces, igual creo que esto abarca en gran medida la respuesta y nos hace llegar también Alfonso Barroso. Bienvenido, Alfonso. Buenos días. Gusto saludarte. ¿Hay forma de exportar lo que se sube en las casillas de información, ruta y nota agregada por archivo? Nosotros podemos exportar todo el contenido que vemos nosotros aquí en los tableros. Sin embargo, no podemos exportar como tal con un solo clic en Monday los archivos, si no me equivoco. Creo que es una de las, a ver, ahí en el engrane. Sí, podemos nosotros cambiar permisos, renombrar, pero como tal, exportar lo que se sube en las casillas de información, no en específico, pero nosotros podemos exportar el contenido de toda la cuenta. O sea, esto involucra también a los archivos. Entonces, esto se puede hacer desde la sección de administrador. Es una opción que está solamente habilitada para usuarios administradores de la cuenta y ellos son los que pueden exportar el contenido de la cuenta. Correcto. Sí, como tal, pues obviamente los documentos están disponibles para consulta de los miembros y también para su descarga, pero no como tal, como si nosotros pudiéramos extraer esto como si fuera una carpeta, digamos, esta casilla de información donde dice cotizaciones, tenemos, como les comentaba, oportunidad de extraer el documento en sí, pero si nosotros hemos agregado notas, pues obviamente estas no las tendríamos, no tendríamos manera de exportarlas y las últimas actualizaciones pues se quedarían únicamente dentro de Monday, ¿no? Por lo demás, vaya, los archivos son disponibles están disponibles para su descarga. Voy a tocar el último tema antes de terminar porque nos quedan 3 minutos y me parece que es muy importante. Yo creo que vamos a tener que tomarlo en otra sesión.
Y les voy a brindar un poquito de contexto. Nosotros como administradores de cuenta, como la gente que está dentro de ventas, también como el caso de Gerardo y demás, a veces nos llegan ciertos comentarios en los que el equipo se sube a Monday, están trabajando súper bien con la plataforma, pero individualmente les parece perfecto. Es como, ok, tengo yo mi propio tablero y ahí llevo todas mis cosas y todos los demás miembros de mi equipo llevan sus tableros aparte. Entonces, pues prácticamente caemos en lo mismo, ¿no? Sí, sirve increíble para los aspectos personales, para trabajos, asignaciones personales, pero muy poco sucede que estas personas que ya están acostumbrados a llevar tableros individuales puedan compartir esta información, ¿no? Generalmente son tableros privados en un espacio de trabajo dedicado. Lo que nosotros buscamos es poder hacer una combinación entre estos dos aspectos. Súper recomendado los tableros individuales, no me lo tomen mal, pero sí es bien importante compartir esta información. Entonces, a veces tendríamos ganas o la necesidad, porque se ha presentado por lo que he escuchado, de decir, ok, y el área de planificación me toca a mí y tengo una, dos, tres actividades, cuatro, contando el último ítem, pues me gustaría llevármelo a ese tablero que yo tengo con una estructura que me gusta a mí, que me hace tener un poco más de foco en relación a lo que tengo que hacer durante la semana, etcétera. Es posible sin que nosotros dejemos de atender el lado de comunicarlo con el equipo. Y esta práctica sucede con las columnas de link a tablero. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos una eh, que nos manda a tareas en específico. Esta tablera, esta actividad está conectada con nuestros tableros personales o de equipo. A lo mejor solamente tenemos uno de equipo y estamos conectados con el tablero de proyectos. Entonces aquí tenemos actividad 3, que es la que nosotros estamos visualizando hace un momento. Y si abrimos, tenemos aquí está mi asignación y toda la información que estaba en nuestro tablero anterior. De igual manera, podemos reflejar algunas de estas columnas que son más importantes dentro de mi tablero personal o el tablero que comparto con mi equipo más cercano para tenerlo un poquito más a la mano. Entonces, tenemos dos tableros conectados, uno que atiende a mis necesidades personales. Tengo aquí dividido en qué me voy a enfocar el día de hoy, qué tengo que hacer el día de mañana, la próxima semana, con la estructura que a mí se me facilita y al mismo tiempo puedo dar contexto al equipo completo desde este mismo lugar. Y la persona que me vaya a asignar mis tareas lo que puede hacer es de igual manera desde su punto de proyecto, si no tiene acceso a mi tablero en específico, pues entonces me asignarán, ¿no? O sea, podemos encontrarlo acá y es, ok, el día de hoy, tu etapa, estamos en la actividad 3, bueno, pues tocará crear la campaña de marketing, ¿no? En la planificación. Entonces, estas dos actividades ya están conectadas. Seguimos siendo totalmente transparentes y colaborativos y al mismo tiempo nos centramos en información que puede ser vulnerable y no dejando de lado el trabajo personal, que me parece que es súper útil también. Yo creo que sobre columnas de reflejo y conexión de tableros hay mucho que podemos compartirles. Me encantaría hacerlo en otra ocasión. Coméntenos si quisieran revisarlo con alguno de nosotros de manera privada. Yo creo que por lo pronto es todo. A lo mejor tenemos espacio para un par de preguntas más. No lo sé, Gerardo, ¿cómo estamos por allá? Gracias, Abril. Creo que ha sido una versión del Viernes de Monday muy enriquecedora. Creo que hemos aprendido mucho. Gracias por también compartirnos toda tu sabiduría. Y ahora, con lo que pasamos ya al final de esta sesión, nos llegaron sí algunos comentarios que se pudieron resolver en la sección de preguntas. En el caso, por ejemplo, de Juana, nos preguntaba acerca de si es necesario, bueno, dice, me doy cuenta que no es necesario ser propietario para subir archivos en la casilla de información, pero no puedo subir archivos si no estoy designada en la columna de persona. Eso es normal. Y ahí la respuesta, Juana, que te sugerimos, bueno, prácticamente es normal si tenemos activado el tercer permiso a nivel tablero. Estos permisos, recuerden, es también un apartado muy valioso de la plataforma donde podemos hacer que nuestro tablero también funcione de acuerdo a diferentes restricciones. Ya sea que, por ejemplo, en el caso de Juana,
tenga activado el tercer nivel de permiso, que en este caso es editar filas asignadas a ellos. Probablemente este permiso esté activado en la cuenta de Juana y es por eso que no puede subir archivos si no es la persona asignada a esa columna. Por otro lado, María nos hace llegar una duda. Nos dice, nos comparte, he importado un archivo de Excel a un tablero. Mi duda es, ¿ese archivo de Excel que he importado se modifica día a día? Entonces, ¿cómo le haría para que mi Monday solo se pueda modificar o agregar lo nuevo de mi base? Que ese es un punto, qué buena pregunta igual María y tanto Juana también. En el caso de este último comentario, valdría la pena revisar si lo que está trabajando María en Excel se puede trabajar en un tablero de Monday. Entonces, tal vez no sea necesario trabajarlo en hoja de cálculo. Y bueno, aquí podemos nosotros importar desde Monday cualquier documento de Excel y lo podemos volver un tablero. Si tienes una base de datos precisamente con una sola capa de información donde no utilizamos funciones, no está tan compleja nuestra hoja de cálculo, te recomiendo muchísimo tu base de datos en un tablero. Entonces, si quieres, María, conéctate en la siguiente sesión o en las próximas de viernes de Monday. Seguramente estaremos cubriendo puntos acerca de cómo importar. O en dado caso, María, también te recomiendo mucho comunicarte con nuestra área de servicios profesionales, que está a cargo de Adrián Molina. Aquí te comparto su correo. Y de igual forma, él te puede también ayudar a brindarte respuestas o retroalimentación a la pregunta que nos hiciste llegar. Entonces, con mucho gusto, Abril, creo que podemos cerrar. No veo más preguntas, que creo que igual para la próxima seguramente habrán más. Y bueno, para mí fue un gusto acompañarles el día de hoy. Muchas gracias otra vez, Abril, y a todos por conectarse. Nos da muchísimo gusto recibirles. Recuerden, este es su espacio, Viernes de Monday, y siempre será un gusto ayudarles a simplificarles la vida. Muchas gracias, Gerardo, por acompañarnos. Un gusto con todos. Ya saben, nos dejan sus comentarios. Ahí les estamos dejando nuestros correos. Y pues nos vemos la próxima semana. Y que tengan excelente fin también. Bye bye. Bye bye, gracias, excelente fin.